Les voy a hacer frases cortas y yo les voy traduciendo. Nous sommes venus au Mexique pour rencontrer le président, pour rencontrer plus largement les autorités, pour leur annoncer une initiative que Reporters sans frontières a prise, une initiative importante visant à améliorer la sécurité des journalistes. Entonces hemos venido para encontrarnos con el presidente y con las autoridades mexicanas para proponer una iniciativa a nombre de Reporteros Sin Fronteras que permita mejorar la seguridad de los reporteros. Ce matin, on a croisé le président avant la conférence de presse. On était censé avoir un rendez-vous juste après. Peut-être le verrons-nous cet après-midi. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et nous avons rencontré le secrétaire d'État aux droits de l'homme et le responsable du mécanisme fédéral de protection. Hemos visto al presidente nada más en la mañana, pero nos cruzamos nada más antes que él diera su conferencia de prensa. Estaba previsto que tuviéramos una plática, pero no hubo tiempo hasta ahora, y hemos encontrado el señor Encinas, que es secretario de los Derechos Humanos, y también el secretario del Mecanismo de Seguridad de los Reporteros. La situation au Mexique, vous la connaissez. Le pays est classé 147e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. Depuis 2000, 121 journalistes, au moins, ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et le taux d'impunité est un encouragement pour ceux qui s'en prennent aux journalistes. Si on regarde les statistiques de la FEADLE, le taux d'échec de la FEADLE est supérieur à 99%. México está clasificado número 147 de 180 países en cuanto a asesinatos de periodistas. Y en el marco de la libertad de prensa hay una clasificación y este es el número de la clasificación, ocupamos el lugar 147. Desde el año 2000 hubo ya 121 periodistas asesinados. Desafortunadamente hay muchísima impunidad y esta impunidad es lo que ha sido resaltado también por la FEADLE, y dice que rebasa el 99% la impunidad. Au cours des 3 dernières années, le Mexique, à chaque fois, s'est retrouvé dans les 3 pays du monde où le plus de journalistes sont assassinés en raison de leurs fonctions. Avec des pays comme l'Afghanistan, le Yémen et la Syrie. C'est un pays où... Desde hace 3 años, sí, desde hace 3 años México está categorizado entre los países más peligrosos para los periodistas, al igual que Afganistán, Yemen y Siria, por ejemplo. C'est un pays où, par ailleurs, il y a eu, au cours des dernières années, une passivité coupable des autorités. Je citais les statistiques de la FEADLE. Lorsque nous avons, il y a 2 ans, rencontré le procureur spécial, nous lui avons demandé combien de cas d'assassinat de journalistes avaient été élucidés depuis la création de la FEADLE. Il nous a répondu 1. Et lorsque je lui avais demandé quel est ce cas, cet homme qui était chargé de poursuivre les criminels contre les journalistes a été incapable de se souvenir du seul cas qui était censé traiter son parquet spécial. Du seul cas qui avait obtenu une condamnation. El gran problema es la pasividad de los responsables y de las autoridades. Cuando les di el número, el porcentaje de la FEADLE, que es más de 99% de asesinato e inseguridad para
los periodistas en México. Les quiero comentar que hace 2 años encontré al procurador y le pregunté cuántos casos de asesinatos había y él me dijo 1. Y cuando le pregunté, ¿usted conoce el expediente, sabe de dónde y todo? Y dijo, no, no me acuerdo. Reporters sans frontières, avec Propuesta Civica, a donc pris l'initiative hier de saisir la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité commis contre les journalistes au Mexique, au cours des mandats des 2 prédécesseurs de M. López Obrador. Reporteros Sin Fronteras y la comitiva cívica, la propuesta cívica, perdón, y propuesta cívica han decidido luchar contra los crímenes contra la humanidad y quieren lanzar una demanda ante la CPI, que es la Corte Penal Internacional. Les crimes contre Y, perdón, disculpe, faltaba algo. Quiero decir que quiere denunciar los crímenes de los periodistas que han sido asesinados durante los últimos 2 mandatos de los presidentes antes de AMLO. Les crimes contre l'humanité qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, ce sont notamment les assassinats et les disparitions forcées commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile, en l'occurrence la population des journalistes, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation. Très clairement, 116 des crimes commis contre les journalistes au cours de la période 2006-2018 relèvent de la compétence de cette Cour. Los crímenes que juzga la CPI, la Corte Penal Internacional, es de asesinatos y desaparición forzadas. Y, por ejemplo, en este caso es de ataques generalizados y concretos contra una población en particular, y la población de la que estamos hablando son los periodistas, y por eso vamos a presentar una demanda ante esta corte. Esta corte se ocupa de los crímenes contra la población en cuestión, contra los periodistas, y se puede decir que en este caso la Corte se va a ocupar de los crímenes cometidos entre 2006 y 2018. Les 116 cas que nous avons soumis et détaillés à la Cour pénale internationale sont 102 assassinats et 14 disparitions forcées sur des journalistes du fait de leurs activités professionnelles sur une période de 12 ans pendant laquelle, de manière évidente, il y a eu une complicité des autorités lorsque des agents publics ou des responsables politiques ont été complices ou ont été les ordonnateurs de ces crimes, et avec par ailleurs, de la part de l'État, une passivité coupable, comme je l'indiquais, avec des mesures qui n'ont pas permis, et nous considérons que c'était une abstention délibérée, qui n'ont pas permis d'élucider ces assassinats. Quiero mencionar los 116 casos de asesinatos que se va a mencionar ante la CPI, de los cuales hay 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas. Eso durante el ejercicio de su profesión. Estos números cubren 12 años.
y todo esto sucedió debido a la complicidad de las autoridades, de los agentes políticos, de los responsables políticos, todo eso en un estado que mostró mucha pasividad y se abstuvo de juzgar los criminales. Ça n'est évidemment pas une démarche hostile contre le Mexique. Au contraire, nous pensons même que le nouveau président peut se servir d'une telle procédure pour renforcer l'efficacité de la justice, pour lutter contre l'impunité, et nous lui demandons même de saisir lui-même la Cour pénale internationale, comme il en a le pouvoir, pour qu'une enquête préliminaire soit diligentée. Lo que hemos decidido hacer con presentar los casos ante la CPI no es una medida hostil, todo lo contrario, porque pensamos que el presidente tiene todo el poder para utilizar esta medida para luchar contra la política que ha sido injusta, contra la impunidad que ha existido hasta ahora. El presidente puede reforzar nuestra acción ante la CPI y ayudar a llevar las investigaciones. Ce matin, lors de sa conférence de presse, le président López Obrador a dit qu'il avait besoin des journalistes pour lever le voile, pour révéler la corruption. Mais les journalistes, pour cela, il faut évidemment que les journalistes soient en vie, ne soient pas menacés, ne soient pas dans certains endroits évidemment forcés à l'autocensure. Donc il est de sa responsabilité aujourd'hui au président de lancer un plan, une initiative majeure pour renforcer sur le plan intérieur les mécanismes qui permettent de lutter contre l'impunité et en utilisant cette procédure de saisine de la CPI. Esta mañana, durante la conferencia de prensa, el presidente dijo que precisamente necesitan de los periodistas para revelar las corrupciones. Son momentos importantes y pensamos que el presidente va a poder lanzar un plan o una iniciativa para reforzar la presentación de los casos que hacemos ante la CPI. Je vais laisser la parole à Sarah de Proposta Civica, mais vous dire simplement avant que pour l'instant, il nous a été répondu que le président était ouvert à étudier la saisine de la CPI, que simplement les autorités souhaitaient avoir un consensus de l'ensemble des ministères et qu'elles étaient en train de réfléchir à ces questions. Nous attendons évidemment que ce consensus soit dégagé au plus vite. Et je finirai sur une chose qui nous a été dite par le secrétaire d'État aux droits de l'homme. On a le même ennemi, l'impunité. Nous attendons évidemment que la détermination la plus forte, que le gouvernement, les autorités fassent preuve de la détermination la plus forte contre cet ennemi commun de tous les démocrates, qui est l'impunité, dont bénéficient les auteurs de crimes contre les journalistes. El presidente se mostró abierto a que se presenten los casos de crímenes ante la CPI. Y la cuestión ahora es que dicen que las autoridades están trabajando conjuntamente para llegar a un consenso con las demás secretarías, para que todas las secretarías lo apoyen para realizar las investigaciones. En realidad estamos luchando todos, lo dijo también el señor Encinas, contra un mismo enemigo que es la impunidad. Je laisse la parole à Sarah en remerciant l'ensemble de l'organisation Proposta Civica pour son travail formidable et pour l'excellence de la coopération entre nos deux organisations pour cette saisie. Y ahora dejo la palabra a Sara. Agradezco mucho su cooperación entre nuestras dos organizaciones. Gracias, buenas tardes.
agradecemos muchísimo su presencia. Y retomando un poco lo que ya se comunicó aquí, señalar que sí, México es lamentablemente el país actualmente más peligroso del continente americano para el periodismo. Las y los periodistas trabajan en un clima de violencia constante. Retomamos los últimos 2 sexenios que anteceden al gobierno actual, es decir, 2006 a 2012 y 2012 a 2018, que estuvieron a cargo de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y por ser sexenios sumamente sangrientos para la prensa, sexenios en el que estamos reportando los 102 casos de periodistas asesinados y 14 desapariciones de periodistas, y fueron casos en los que se advierte, como ya lo mencionaron, que hubo una clara violencia sistemática y modo de operar para ejecutar estos crímenes, para ejecutar las agresiones, y no solamente patrones sistemáticos de agresión, sino también patrones sistemáticos de impunidad en la investigación de los casos. Los crímenes contra periodistas, las agresiones constantes, estos climas de violencia han contribuido para crear no solamente ambientes de miedo en el gremio periodístico, sino también ambientes de miedo en el resto de la población civil. Los esquemas de violencia se recrudecen con la impunidad y con la corrupción que se produce y que se reproduce desde el gobierno. Durante estos 2 sexenios, las autoridades permanecieron omisas para contrarrestar la violencia y también fueron omisas en las investigaciones. Estamos en nuestra comunicación señalando 5 casos de periodistas asesinados y desaparecidos. Es el caso del periodista asesinado Miguel Ángel López Velasco, de Veracruz, la periodista Regina Martínez Pérez, también de Veracruz, el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, de Veracruz, también asesinado, y 2 casos de desaparición, que es el caso de María Esther Aguilar Gancimbe, de Michoacán, y de Ramón Ángeles Salpa. 2 estados también muy emblemáticos para la violencia. Michoacán, el estado donde empieza el combate, la guerra contra las drogas, y Veracruz, que durante la gobernatura del gobernador Javier Duarte se convierte en el estado más riesgoso y más violento para los periodistas. También características que estos casos guardan es que han pasado entre 5 y 9 años sin que las autoridades hagan diligencias para impulsar las investigaciones. Del cúmulo de estos 5 casos, solamente en uno hay una sentencia, en el resto no hay sentencias, y solamente una sentencia respecto de la responsabilidad de un interviniente material. Ninguna línea de investigación y ninguna sentencia respecto de los autores intelectuales de los crímenes. Es también lo que nosotros advertimos en estos patrones de impunidad, que las autoridades en todos estos casos en los que inició o abrió una investigación, deslindó en la mayoría de ellos la actividad periodística de sus líneas de investigación. No trajo consigo la actividad que estaba haciendo la o el periodista en ese momento, antes del asesinato, antes de la desaparición. Desvinculó todo ese aspecto, que es sumamente importante. Otro de los patrones que se revisa también es que no se investigan las autorías intelectuales. Como tal, solamente se busca en alguno de los casos la identificación de aquellos que ejecutaron la orden de agresión. También en todos estos casos hay elementos suficientes para demostrar que la autoridad tenía conocimiento de estas agresiones y que incluso
la autoridad prestó su consentimiento para que se concretizaran las agresiones y también existen elementos para asentar que hubo involucramiento del crimen organizado en estos 5 casos. Por lo tanto, consideramos que estos casos que se describen y el resto que informamos conciernen a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por tratarse de ataques, de violencias que guardan un patrón sistemático y generalizado en la población civil, específicamente en la población de periodistas en México. Y eso es a grandes rasgos lo que les podríamos compartir y a expensas de lo que más adelante podemos seguir hablando. Gracias. Sí. Nada más unos elementos para completar y comentar el tema de protección que tiene directamente que ver con impunidad, obviamente. Tuvimos unas conversaciones interesantes con el secretario Mondragón y Encinas hoy por la mañana y les hemos pedido cuáles son los planos del nuevo gobierno para fortalecer el mecanismo federal de protección. Y nos comentó que estaban haciendo en este momento una auditoría que va a durar como un semestre, conjuntamente con las Naciones Unidas para analizar las debilidades y los puntos que funcionan dentro del mecanismo y que al final del semestre van a compartir las conclusiones de la auditoría y quieren trabajar conjuntamente con la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de prensa, para encontrar y reformar el mecanismo que hasta la fecha no funciona de manera de buena manera. Perdón. Otros anuncios que hicieron es que quieren dejar de trabajar con empresas privadas que están directamente relacionadas con el mecanismo para medidas de protección y volver a un sistema especialistas de seguridad pública. También nos comentó el señor Encinas que en el nuevo sistema de reorganización, en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que está siendo construida, unas nominaciones están por venir y nos garantizó que los recursos de las nuevas entidades de investigación de crímenes contra periodistas tendría al mínimo los mismos recursos y que sí existen recursos, o sea, para la nueva Fiscalía Especial, pero también para el mecanismo de protección. Y para completar también, anunció un nuevo plano de capacitación para personales del mecanismo federal de protección y se comprometió también en tomar una atención muy específica. Es un tema importante para nosotros sobre el tema de prevención, porque obviamente lo que debe hacer el mecanismo es proteger, pero también impedir y prevenir los diferentes riesgos. Son los temas que hemos discutido. Estamos ahora a disposición para contestar a sus preguntas y nada más decirles que para los que son interesados en esta petición que hicimos para completar, sí, oficialmente el día de ayer mandemos la petición a la Corte Penal Internacional y estamos a disposición para los que son interesados en comunicarse con ustedes y mandarles más detalles sobre este trabajo que de nuestro punto de vista es muy importante. Y ahora estamos a disposición para sus preguntas. La petición fue oficialmente enviada el día de ayer, día 11 de marzo. Esperamos obviamente una respuesta de la Corte Penal. No sabemos exactamente cuándo tendremos una respuesta, pero el detalle que estaba mencionado es justamente que la CPI no tiene obligación de abrir una investigación previa cuando viene de la sociedad civil. Es justamente por eso que le pedimos al gobierno y seguiremos pidiendo que haga la misma petición, porque cuando viene del propio gobierno, la Corte Penal tiene la obligación de abrir una investigación preliminar. Pero no puedo comentar ahora cuándo tendremos respuestas, pero obviamente lo haremos público.
Actuellement, là on utilise le terme plainte, le terme juridique approprié, c'est une communication. El término jurídico apropiado es comunicación, no demanda, Auprès de... mais ça a le sens d'une plainte. pero tiene el sentido de una demanda. Auprès de la procureure Eso se hace de la Cour con pénale internationale, Madame el Fatou Bensouda, procurador de la CPI, que es la señora, bueno, Fatou escucharon, Bensouda. Fatouma Bensouda. Cette communication, c'est ce document, Esta comunicación es este documento, qui est un document en fait extrêmement long, que es un documento muy 30 largo, à 40 pages, 30 a 40 páginas, donc avec à la fois des éléments factuels et une con argumentation juridique très elementos précise. factuales y una argumentación jurídica muy precisa. Et c'est la procureure qui Y peut es la procuradora que procéder à un puede examen, hacer un examen préliminaire, encore ce un terme examen juridique approprié, preliminar, otra vez para utilizar los términos jurídicos apropiados, qui dans les procédures de la Cour pénale y en internationale, los la première étape des procedimientos procédures. de la Corte Internacional se considera como el primer procedimiento. L'étape suivante, si après examen Y préliminaire, después del examen primario ouverture d'une enquête, se abre una investigación y después la- eventualmente procès. se va a hacer un proceso. C'est contre des personnes ou contre un gouvernement. Les procédures de la Cour pénale internationale Los procedimientos de la Corte Penal Internacional sont au fond les seules procédures de droit international comme ça qui permettent d'incriminer des personnes. son los únicos procedimientos que permiten hacer una demanda en contra de personas. Ça permet de rechercher la responsabilité individuelle Permite buscar Penal. la responsabilidad individual penal des auteurs des crimes les plus graves lorsque la justice nationale de est défaillante. los crímenes más graves cuando la justicia penal de un país falla. Donc nous, cette communication, elle vise toute personne Así que esta comunicación es para cualquier persona qui aurait agi au nom de ces États, que, pour le compte des habría, États ou des organisations, des crimes organisés, que habría actuado en nombre o de los estados o en nombre del crimen organizado et entraînant la commission de ces crimes contre l'humanité. y provocando los crímenes contra los periodistas. Vous dites que vous prétendez créer une initiative avec l'aide du président. Est-ce que vous pourriez nous parler des points principaux de cette initiative pour renforcer la sécurité des journalistes? Non, on n'a pas dit qu'on lançait une initiative avec l'aide du président, on a lancé Non. de nous-mêmes cette initiative. No dijimos que lanzamos una iniciativa con la ayuda del presidente, dijimos que lanzamos una iniciativa, punto. On a effectué cette communication hier. Hicimos esta comunicación ayer. On est venu ici après obtention d'un entretien avec lui pour l'en informer. Venimos hoy porque nos prometió una plática, una entrevista con él para informarle de esta iniciativa y comunicación. Et ce qu'on dit simplement, c'est que lui, le président, peut se servir de cette procédure Y lo que decimos es que él, el presidente, puede utilizar este procedimiento pour pallier aux déficiences, aux défaillances para, de la justice para paliar las deficiencias de la justicia, mexicaine. de la justicia mexicana. J'ai fait un lapsus avec la Colombie. Sí. Il y a une raison, c'est que... Bueno, dije colombiana, pero me equivoqué, es mexicana, Sí, justicia en fait, mexicana. il y a eu un examen... en fait, il y a une partie du bilan de la Cour pénale internationale qui est assez méconnue, qui est le bilan des examens préliminaires.
hay una parte de la Corte que no es bien conocido, que es el examen de los casos y antecedentes preliminares. En fait, dans plusieurs cas, En muchos casos, ces examens préliminaires ont estos permis soit exámenes l'activation preliminares permitieron la activación de justice nationale de la justicia nacional ou de justice transitionnelle. o de justicia transicional. Et par exemple, en Colombie, Y, por ejemplo, en Colombia, la CPI a joué un rôle dans le lancement du processus l'enquête préliminaire de la procureure a contribué au processus de paix de la Havane et à la négociation du chapitre 5 de l'accord de paix sur la justice transitionnelle. Y en el caso de Colombia, la procuradora del CPI participó precisamente en que se realice el acuerdo de La Habana y ya después la firma del convenio, el pacto de paz con la FARC. Ça va être c'est un enjeu majeur pour le Mexique que de faire en sorte de vraiment infléchir les courbes des statistiques, que de vraiment faire réduire les chiffres. Et pour ça, un examen préliminaire de la CPI peut favoriser un véritable changement de la justice pénale dans le pays. Un examen preliminar es realmente muy importante por parte de la CPI. De esta manera se podrá ayudar a las autoridades a tener precisamente resultados de este examen preliminar y luchar contra los crímenes y contra la impunidad y la corrupción. Et je dois dire que pour une coïncidence historique, mais imputable, je crois, à une forme de hasard sans doute, por una coincidencia histórica, pero ha de ser una casualidad, le statut de Rome, el Estatuto de Roma, qui est le traité qui a constitué la Cour pénale internationale, et que es entré en vigueur, el tratado que constituyó la Corte Penal Internacional, et entré en vigueur pour le Mexique en 2006, entró en vigor en México en 2006, au moment du lancement de la guerre contre la drogue. en el momento del inicio de la guerra contra la droga lanzado por el presidente Calderón, Et précisément au début de cette période de 12 ans sur laquelle nous souhaitons une enquête. y se sitúa precisamente en este periodo del principio de 12 años sobre el cual se va a hacer la encuesta y la investigación. Donc le président est ouvert à cette initiative. Si, Amandé? Qui a dit que le président était ouvert à cette initiative? No, sí, para que sea bien claro, hasta hoy no tuvimos el encuentro con el presidente, lo hemos visto rápidamente, esperamos un encuentro por la tarde. Las conversaciones que tuvimos y las reacciones muy positivas que tuvimos vinieron de la CEGOP, del secretario Encinas y del señor Jesús Cantú, que es uno de los consejeros del presidente. Pero no estamos diciendo aquí que tuvimos la reacción directa del presidente. Eso. Sí, la reacción que tuvimos viene del señor Encinas y que manifestó el gran interés en trabajar este tema y en hablar con el presidente sobre la posibilidad de hacer una petición por parte del gobierno. Es una precisión importante. Et en fait, la Cour pénale internationale a déjà été saisie par des États, par des chefs d'État. La Corte Penal Internacional ya tiene varios casos presentados precisamente por jefes de Estado. Notamment s'agissant des situations en République démocratique du Congo, Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en Ouganda, en en République Uganda, centrafricaine, República Centroafricana, au Mali et en Côte d'Ivoire. Mali y Costa de Marfil.
de la situación de Venezuela y, por ejemplo, Pues estamos obviamente siguiendo de muy cerca la situación en Venezuela. Desde unos meses estamos observando una deterioración muy grave de las condiciones de trabajo de los periodistas, con, entre otras cosas, muchos casos de periodistas extranjeros detenidos por servicios de inteligencia bolivariana, expulsiones arbitrarias del territorio. Ayer estaba mencionando un caso muy importante. Sigue detenido. Estamos junto con otras organizaciones de defensa de libertad de prensa comunicando, denunciando esta detención, pero son casos muy frecuentes desde varios años, pero estamos observando ahora un aumento de la represión contra los periodistas debido a la crisis política, obviamente. En Venezuela hay un nivel de censura estatal que no observamos en casi ningún país del mundo. El gobierno de Maduro tiene una serie de métodos para censurar a la prensa independiente, a la prensa internacional, que es casi única. Por ejemplo, la CONATEL, que es la Comisión de Telecomunicación, está cortando los señales de las televisiones, de las radiodifusoras que critican las actuaciones del gobierno. Organiza la escasez de papel para los periódicos de la prensa de oposición. Ahora estamos observando cortes de internet, apagones. Son una serie de métodos de censura que son gravísimos, que denunciamos. Y qué bien que mencionas este caso del colega detenido desde ayer en el Helicoide. Estamos analizando el caso y obviamente denunciando este tipo de prácticas. La situación de Venezuela está altamente preocupante y hacer un trabajo de información en este momento es muy peligroso para los periodistas locales, pero también para los periodistas extranjeros que solo intentan hacer un trabajo de información y contar lo que pasa de verdad en el país. Sí, desde que fue nombrado el nuevo fiscal, Alejandro Hertz Manero, establecimos contacto directo con él. Hemos realizado una reunión específicamente para el caso de Javier Valdés, que es un caso que Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica hemos acompañado desde hace más de un año. Y entonces, bueno, tenemos la promesa de él directamente de que en algún momento seremos convocados para trabajar todo lo que tiene que ver con la nueva fiscalía que se va a hacer cargo de investigar los asesinatos de periodistas. Esa es la promesa que tenemos hasta el momento y bueno, estamos esperando a que se dé esa convocatoria, al mismo tiempo que estamos esperando también la convocatoria del mecanismo de protección, que haré una precisión ahí. El titular del mecanismo de protección ha dicho que a mediados de este mes tendrán ya el diagnóstico o las observaciones concluidas de Naciones Unidas sobre el mecanismo de protección y que en su momento nos convocarán a la sociedad civil, a las organizaciones de sociedad civil, para trabajar todo lo que tiene que ver con esta modificación, reestructuración del mecanismo de protección. Es lo que nos han comentado hasta este momento. No, en verdad lo que ellos mencionaron, específicamente Encinas y el titular del mecanismo, Aarón, es que ahora están haciendo una revisión interna del funcionamiento del mecanismo y que obviamente en su momento harán todas las modificaciones, incluyendo el tema de la empresa que está brindando las medidas de protección,
pero que ahora no piensan poner en riesgo esto haciendo una modificación sin tener un análisis de las fallas internas de este mecanismo. Entonces, la protección, dice que la protección debe ser tanto de las autoridades y también de las empresas privadas, ya sea de televisión, de radio, de lo que sea, que también estas empresas que contratan periodistas deben comprometerse en proteger los periodistas que contratan. Perdón, era una precisión. Disparu parce que les autorités pour des questions de travail ne le reconnaissent pas comme journaliste. Alors, avec les autorités de Oaxaca, nous avons entrepris de mesures et nous avons des articles qui mettaient en danger ce journaliste. Au début, la réponse des informando al presidente de la República de esta anomalía, pero no sobre eso dimos una copia a una diputada que es la secretaria de Derechos Humanos, la cual a su vez lo remitió a Alejandro Encinas por Derechos Humanos y a la ministra Rocío Cortés. Bien, quiero mencionar esto porque el periodista ya tiene, bueno, desde el 18 de enero, febrero, marzo, un año, 2 meses, ¿sí?, de desaparecido, de 22 años, dejó 3 niñas, bueno, de 3 niñas, pero lo más grave de todo es que el padre, que también es periodista del mismo diario El Periodismo, bueno, el padre está seguro que él está vivo porque lo han visto vivo, ya que allá hay una zona donde domina el crimen organizado, es muy duro, pero el padre ya está dispuesto pues a ir más adelante, y se lo informaron al fiscal nuevo porque llegó en este otro y le dijo que iba a ir, que iba a llevar evidencia, que no están haciendo nada, pero son zonas tabú. Vengo del mismo de Tehuantepec, entonces es una de las partes del crimen organizado que domina. Yo estoy segura que a nivel de todo el estado, porque el mismo fiscal de Oaxaca, que ha sido denunciado de muchas cosas, no yo creo que a lo mejor sabe, ¿no? Y ojalá que lleguen nuevas gentes. Es una granja esto del crimen organizado. Ojalá que, bueno, Balbina todavía sabe de Reporteros Sin Fronteras, ojalá que se pueda tener una publicación, no sé qué documentos tengan, para que puedan incluirse entre los periodistas desaparecidos a más de 2 meses. Entonces, bueno, sobre el caso de Agustín, lo que les podemos compartir hasta este momento es un caso que hemos seguido, sí, como lo mencionas, desde que ocurrieron estos hechos el 21 de febrero del año pasado, 2018. El caso lo hemos comentado con el fiscal del Estado, con Rubén Vasconcelos, y con el fiscal especial de FEADLE. Obviamente hemos seguido de cerca el proceso de investigación. Hemos también comentado al fiscal de FEADLE la atracción de esa investigación. Sabemos también que no hay avances en la investigación. El caso de Agustín, desafortunadamente, sigue la misma ruta que todos los demás casos de desapariciones, y por eso es que RCF ha decidido, digamos, presentar dentro de los casos que ya mencionaba Sara, estos 2 casos de periodistas desaparecidos en Michoacán, que tienen más de 9 años que han desaparecido. Es un hecho reprobable el tema de los casos de desaparición. Si en los casos de asesinatos a periodistas en México hay una impunidad tremenda, en el caso de los periodistas desaparecidos hay una impunidad del 100%, y esto es inaceptable. Esto no podemos permitirlo.
México es uno de los países que tiene más periodistas desaparecidos. Bueno, sobre ese tema, Encinas reconoció que hay un repunte en la situación de violencia hacia periodistas y defensores. Eso es positivo porque dijo no vamos a ocultar que hay un repunte de violencia a periodistas, y frente a eso lo único que dijo es que, bueno, hay recursos para este mecanismo, hay un diagnóstico que se está haciendo, que a mediados de marzo será entregado, hay toda la disposición de garantizar el ejercicio periodístico, de fortalecer al mecanismo, y que obviamente hay toda la disposición de respetar la libertad de expresión del actual gobierno. Fue lo único que expresó Encinas con relación a la situación actual. Él no lo menciona, pero el registro que tenemos recientemente es que en los últimos, de diciembre a la fecha, hay más de 105 hechos de ataques a periodistas y defensores que han sido registrados por el mecanismo de protección. De estos 105, 15 periodistas han sido incorporados al mecanismo de protección en los últimos meses, es decir, ya en esta administración. Obviamente lo que llama la atención es que de estos 100 casos donde además hay defensores y periodistas, no todos han incorporado, y en este sentido Alejandro Encinas señaló que siguen batallando con el tema de la desconfianza de las y los periodistas para recurrir a este mecanismo. Entonces mencionó que están pensando hacer una campaña precisamente para dar esta confianza y para promover el mecanismo de protección. Bueno, no, es un poco difícil porque son efectivamente solo 100 días de gobierno, pero estamos confiantes y no tenemos otra opción, voy a decir, porque tenemos que contar con los esfuerzos del gobierno, y no solamente a nivel financiero, los compromisos hasta ahora no llegaron de manera muy concreta, pero tenemos la sensación que las cosas pueden mejorar, y como dije, no tenemos otra solución, tenemos que tener esta esperanza. Y a pesar de la ausencia de cosas súper concretas hasta hoy, consideramos que este gobierno sabe de la situación, está consciente y tiene una voluntad de verdad en atacar el problema. Existe un compromiso político con el gobierno del presidente López Obrador para tratar este tema de manera real y con una verdadera voluntad, porque a través del combate a la corrupción también viene el combate a la impunidad, y pensamos que las cosas pueden mejorar y no tenemos otra opción.
Sí, sí, ya lo hemos comentado, la respuesta fue muy positiva, y quieren saber más, quieren colaborar y nosotros queremos hablar directamente con el presidente AMLO sobre el tema, pero la reacción que tuvimos fue muy positiva, como lo dijo Christophe, nos comentó que tenemos un enemigo en común que es la impunidad y estamos satisfechos de esa reacción y pensamos que conjuntamente podemos colaborar para este combate a la impunidad, que desde nuestro punto de vista es la base del círculo vicioso. Si combatemos a la impunidad, vamos a fortalecer la protección de los periodistas y valorizar la profesión. Entonces, hasta ahora tenemos una buena percepción de la reacción del gobierno y veremos en los próximos días, pero estamos confiantes. Vamos a tomar dos más y cerrar, si les parece. Es una buena pregunta, ya lo hemos mencionado, creo que hay una responsabilidad de los propios medios que tienen que tomar medidas de protección, protocolos de protección internos más responsables y tomar en cuenta la situación de riesgo localmente. Hablando de los periodistas independientes, de los blogueros, de los freelance, es otro tema, porque ya lo saben, tratar de los temas que tienen que ver con corrupción, crimen organizado, siempre viene con una serie de amenazas, violencias verbales, agresiones, hasta asesinatos. Entonces, hay que tomar en cuenta esos riesgos y trabajar de manera responsable, tomando en cuenta la realidad de los riesgos. Todos los periodistas en México saben que tratar algunos temas va a venir con una serie de amenazas. Y importante, ya lo hemos destacado, restablecer justamente la confianza entre las entidades de protección públicas, restaurar la confianza en la justicia, obviamente, pero hay que comenzar una nueva relación, de nuestro punto de vista, con las autoridades que cuidan del tema. No se trata solo del mecanismo, también la Comisión de Atención a Víctimas. Hay una serie de entidades públicas que pueden ayudar a mejorar la situación y la confianza debe restablecerse entre los periodistas y las autoridades públicas. Es un trabajo conjunto, pero como le dije, la responsabilidad de los propios medios es muy importante. La última aquí. ¿Hay otro gobierno, otras organizaciones que han hecho esto o están para hacer eso? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en donnant d'abord une liste de pays dont les autorités, Primero, les chefs d'État, lo que les dije cuando mencioné una lista de países y de autoridades donde avaient déclenché avaient déclenché des examens préliminaires de la CPI. Donde los presidentes habían pedido una investigación preliminar de la CPI. Et le fait que soit on peut aller jusqu'à un procès, soit c'est un moyen de mettre une forme de pression sur la justice du pays. Podemos ir hasta un verdadero proceso en la CPI o es una manera de hacer presión sobre las autoridades de un país. Pour qu'enfin les choses changent. Sí, para que las cosas cambien. Et je citais tout à l'heure le cas du procureur spécial qui ne se souvenait plus du nom du dossier, du seul dossier dans lequel il y avait une élucidation. Y les mencioné el caso de cuando vine hace 2 años del fiscal a quien le pregunté cuánto había, uno dijo y ni siquiera se acordaba de quién era, ni el expediente, ni nada. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no?, de una autoridad que no puso atención a lo que nous, ce qu'on attend de tels responsables, c'est pas simplement qu'ils vivent de leur fonction, mais qu'ils vivent pour obtenir des résultats et pour faire changer les choses, et en évitant qu'il y ait des formes
de bureaucratie qui finalement vivent de la protection des droits de l'homme sans leur rendre de grands services. Lo que queremos es que haya una lucha contra estos crímenes porque algunas personas pretenden ser defensores de los derechos humanos, le sacan un beneficio y en realidad no hacen gran cosa o poco para defender los derechos humanos. Ouais. Ah, sur les journalistes. Alors, nous, on avait, Reporters sans frontières avait sollicité le Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des journalistes en Syrie. Nuestra organización ya había solicitado que el Consejo de la ONU intervenga en Siria. Pourquoi le Conseil de sécurité? Parce qu'il y avait une question de compétence. Porque el Consejo de Seguridad, porque había una competencia. Et que le Conseil de sécurité était compétent pour référer la situation des journalistes en Syrie. Y el Consejo de Seguridad de la ONU era competente para referir una investigación sobre los casos en Siria, Donc pour le référer à la Cour pénale internationale. para referirlo a la Corte Penal Internacional. Et on a aussi demandé, mais plus récemment, on attend les résultats. Y más recientemente hemos solicitado y estamos esperando los resultados. On a envoyé une communication sur la situation des journalistes dans les territoires palestiniens. Enviamos una comunicación sobre la situación de los periodistas en los territorios jordanos y palestinos. Alors ça c'est assez récent. Donc, Eso es bastante reciente. Et sur le cas de la Syrie, en fait, ça a dépassé par le Conseil de sécurité. Il y a eu un blocage au Conseil de sécurité. Y pues en el caso de Siria pasó por el Consejo de Seguridad y él es el que se encargó. Bien. Peut-être un mot de conclusion. Quizás est-ce que vous allez avoir un entretien avec López Obrador l'après-midi ou pas? Ben, on est censé le savoir au sortir de cette réunion. Et, Lo vamos a saber al final de esta conferencia y vamos a ver. On est venu pour ça, donc on serait assez déçus qu'il ne nous reçoive pas. En realidad venimos para encontrarnos con él y estaríamos decepcionados de no poder tener esta plática con él. Le Mexique est un des pays démocratiques les plus grands dans le monde. México es uno de los países democráticos más importantes del mundo. Et dans un moment où il y a une crise des démocraties, y en un momento en que hay crisis de democracias, où il y a une forme dans la jungle informationnelle d'avantage pour les régimes despotiques. Y en la jungla de la información y de los periodistas hay más tendencias favorables hacia los regímenes despóticos. Nous pensons que le Mexique doit donner l'exemple sur le plan interne. Pensamos que México debe dar el ejemplo en el plan interno. On en est encore loin. Estamos lejos de eso. Et sur le plan international. Y en el plan internacional también. Défendre des garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion. Defender las garantías democráticas sobre la libertad de expresión y de opinión. Et Reporters sans frontières a lancé une initiative sur l'information et la démocratie au niveau international. Y Reporteros sin Fronteras lanzó una iniciativa sobre información y comunicación internacional. On attend dans les mois qui viennent la signature d'un pacte international sur l'information et la démocratie. Esperamos en los meses que vienen la firma de un pacto sobre democracia, comunicación e información. Sur la base d'une déclaration. En base a una declaración qui a été éditée par une commission de 25 personnalités de 18 que fue creada por 25 personas de 18 nacionalidades. En novembre dernier, 12 États. En noviembre pasada son 12 estados que nous avions sollicité se sont engagés à signer ce pacte.
que se comprometieron a firmar este pacto À long terme, dans les mois qui viennent, y a largo plazo nous pensons que le Mexique pourra avoir un rôle à jouer sur cette initiative. pensamos que México podrá tener un papel en cuanto a esta iniciativa. Muchas gracias. Une dernière question. ¿Por qué necesitas ahora para presentar esta comunicación a CPI? Llevan tanto tiempo en asesinato. Es un trabajo de varios meses, ¿no? Para ser honestos. Junto con Propuesta Cívica hemos tenido que buscar en los archivos, hacer seguimiento a las investigaciones. No hay una explicación especial, pero en este periodo de transición política queríamos también aprovechar la llegada del nuevo gobierno para hablar de lo que ha pasado antes y justamente empezar sobre nuevas bases, denunciando lo que no tiene que repetirse. Entonces este periodo de transición política nos ha parecido también ser un momento importante. Pero es un trabajo de muchos meses que ya estaba previsto.